obrando en este momento en que nos exponemos una vez más a su palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Rogamos que tu Santo Espíritu, que has enviado para continuar la obra de tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra, obre en esta mañana en cada uno de nosotros, para que tu palabra produzca aquello para lo cual la envías y vuelva a ti con los frutos que tú produces. Ayúdanos, Señor, a poner de nuestra parte nuestro esfuerzo, nuestra voluntad y entregarnos a ti, Señor, confiando en que tú obrarás y completarás esta buena obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues así es, la Biblia, la palabra, las Escrituras son el medio que Dios usa para hablarnos. Y Dios habla, Dios todavía habla hoy. A aquel que quiere escuchar, a aquel cuyos oídos son abiertos para escuchar su palabra, pues oye el consejo de Dios. Y es por medio de estas Escrituras que Dios ha preservado hasta llegar a nosotros. Por eso las Escrituras nos hablan de Él, de Dios. Nos hablan de nosotros también, de quiénes somos nosotros y de la realidad en la que vivimos. Nos hablan de la relación, de nuestra relación con Dios, rota por el pecado y restaurada en Cristo Jesús. Pero esa restauración ocurre a nivel personal. Tú y yo necesitamos que la relación que perdimos, en un sentido, antes de nacer, perdimos con Dios, sea restaurada en Cristo. Cada uno necesitamos que nuestra vida sea librada de la condenación que nuestro pecado nuestro pecado nos lleva y reconciliarnos con Dios por medio del único Salvador que es Jesucristo. Y durante la historia, pues Dios ha ido revelando estas cosas que nosotros pues ahora en mayor o menor medida conocemos porque hemos leído, hemos escuchado la palabra de Dios. No fueron reveladas todas de golpe, fue algo progresivo durante miles de años, desde Génesis hasta Apocalipsis. Progresivamente el plan de salvación por medio de Cristo se ha ido revelando a este mundo. Y de forma especial Dios escogió a un pueblo para esos propósitos, Israel, el pueblo de Israel. ¿Por qué ellos? Pues porque Dios quiso, porque eran mejores, no, más bien no, pero por la gracia de Dios Él los escogió. ¿Solo a ellos? Sí, solo a ellos, pero a través de ellos para bendecir a todas las naciones. Ellos fueron un instrumento en manos de Dios para mostrar la gracia, la misericordia de Dios a todas las naciones, por medio de la descendencia de ellos. Jesucristo es un descendiente de Israel. Y Israel, sabéis que Israel es un nombre de persona originalmente. Israel, el pueblo de Israel surge de las 12 familias, que son los 12 hijos de Jacob, a quien Dios cambió el nombre o dio un nuevo nombre, que fue Israel. De ahí viene pues, el pueblo de Israel, pues el pueblo de Jacob, de ese hombre que tuvo 12 hijos, que se convirtieron en 12 familias, que se convirtieron en 12 tribus, que juntas son el pueblo de Israel. Y Dios a través de ese pueblo se ha ido revelando como el Dios de toda misericordia, el Dios que a pesar de nuestras infidelidades sigue siendo fiel y misericordioso y lleno de gracia. Y estamos haciendo un recorrido por el libro de Génesis ya hace tiempo y todavía estamos en el punto anterior a cuando el pueblo de Israel se forma. Y estamos en el punto donde estamos viendo la vida de Isaac, que es el padre de Jacob, que fue llamado Israel, Isaac, el hijo de Abraham. Y si queréis ir buscando el capítulo 26 de Génesis, ya hace un par de semanas vimos la primera parte de este capítulo, que nos habla pues de un momento en la vida de Isaac, donde por unas circunstancias tuvo que mudarse, trasladarse del lugar donde vivía, porque había hambre en la tierra, habría habido sequía probablemente, los campos no habrían producido y había escasez de
de alimentos. Y entonces él se propuso hacer lo que su padre había hecho tiempo atrás, años atrás, ir a Egipto. Pero Dios le dijo, no desciendas a Egipto, quédate aquí en esta tierra donde yo te diré. Que era de camino hacia Egipto, pero antes de llegar. Y Isaac lo hizo y obedeció a Dios. Y Dios además no solo le dijo eso, sino que le dijo más cosas. Le confirmó el pacto que Dios había hecho con Abraham, se lo confirmó a él, a Isaac. Le dijo que con él estaría, que a través de él y su descendencia serían benditas todas las naciones. Así que Isaac era un hombre que vivía bajo la gracia de Dios y lo sabía. Sabía que Dios le había dado vida. Él nació cuando su madre tenía 90 años, una madre estéril, pero él nació. Él fue un milagro. Sabía que Dios lo había escogido y sabía que Dios lo había bendecido. También sabía que él había sido ofrecido a Dios como sacrificio, que él pertenecía a Dios, que Dios lo había librado, lo había salvado de la muerte por medio de un carnero que le sustituyó a él. Eso apunta muy claramente al sacrificio de Cristo sustitutorio. Sabía que Dios lo había bendecido a través de un pacto, algo firme, algo que Dios había establecido, un pacto que había establecido con Abraham, su padre, pero que ahora continuaba a través de él. Era un hombre que conocía la santidad de Dios, conocía la misericordia, la justicia de Dios, sabía que Dios y su palabra eran más fiables que cualquier otra cosa, que cualquier circunstancia, que en cualquier situación lo mejor siempre era oír y obedecer la palabra de Dios, y que en cualquier necesidad lo mejor siempre era orar y esperar en Dios. Estuvo 20 años orando por su esposa para que tuviese hijos, y fue así, al cabo de 20 años tuvieron gemelos. Él sabía que Dios era más fiable que cualquier situación, cualquier circunstancia. ¿Sabes esto? Que Dios es más fiable que cualquier otra cosa, que lo mejor siempre es esperar en Dios, orar, que lo mejor para no afanarse de cualquier cosa es orar por todo. Solo podemos saberlo si vivimos bajo su gracia especial. Luego comentaré un poco más de esto, que hay una gracia común que se nos es dada a todos, creamos o no, seamos cristianos o no, confiemos en Dios o no, hay una gracia común con la que Dios bendice a toda la humanidad, pero hay una gracia especial con la que Dios salva a su pueblo. Y solo puedes saber que Dios es más fiable que cualquier otra cosa, cualquier circunstancia, si estás bajo esa gracia especial. Pero Isaac, aunque escogido por Dios, sí, sin duda, alguien cuya fe descansaba en el pacto de Dios y las promesas de Dios, es decir, un verdadero cristiano. Un poco raro decirlo, pero todos los que son salvos por medio de Cristo, incluso los que vivieron antes de que Cristo viniera a esta tierra. Pero era así, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Él es el único camino. Ellos no lo conocieron. ¿Cómo pudieron ser salvos por medio de Cristo? Porque ellos confiaron en la palabra de Dios, confiaron en lo que sabían del plan de Dios de salvación, que habría un Salvador. Ya desde Génesis, a Adán y Eva, Dios les reveló parte de lo que iba a hacer, que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, allí habría algo, no todo había terminado allí. Dios había establecido un plan de salvación y ellos, los que confiaron en eso, estaban confiando en lo que iba a pasar a través de Cristo, y por eso fueron salvos. Su fe les fue contada por justicia. No fueron salvos por obras, nadie lo ha sido, sino por la fe en las promesas de Dios. Y Isaac era uno de estos. Pero también era un hombre de naturaleza caída, sujeto a debilidades, sujeto a errores, a la carne, y tenía que seguir creciendo y aprendiendo como nosotros. Y lo vemos en esta segunda sección de Génesis, donde Dios ya había hablado a Isaac, le había asegurado su bendición. Mirad un momento el versículo 3 de Génesis 26, donde le dice: habita como forastero en esta tierra, está hablando Dios a Isaac, y estaré contigo, le dice, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. O sea, fue un juramento que Dios hizo, más seguro que eso no puede haber.
pero además le está diciendo, y lo confirmaré, te lo confirmaré a ti. Y le acaba de decir, estaré contigo y te bendeciré. Y Isaac sabía que eso era cierto, era seguro, que se podía fiar 100% de que Dios iba a estar con él y que Dios le iba a bendecir. Pero ahora, a continuación, el pasaje que leeremos a partir del versículo 6, se enfrenta a una situación humana, ¿no? Con personas reales que le hablan a él también. Y vamos a leer del versículo 6 al 12, donde empieza diciendo, habitó pues Isaac en Gerar, tal como Dios le había dicho que hiciese, él hizo. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Bueno, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Nos suena, ¿no?, esta situación. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Curioso, ¿no? Sorprendente este pasaje. Un hombre que había recibido tales promesas de parte de Dios, que sabía que Dios cumple su palabra, sabía que Dios estaba con él, que le iba a bendecir, tiene miedo de los hombres, miente, pone en riesgo la vida de su mujer, da mal testimonio. ¿Cómo puede ser? ¿Una persona tan bendecida por Dios puede actuar de forma tan pecaminosa? Pues mira, mi vida y la tuya lo confirman. Sí, sí puede. Sí lo hizo. Sí falló. Sí fue infiel. No hizo lo que tenía que haber hecho. Tenía todas las garantías para poder decir, es mi mujer. No, mintió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Las Escrituras nos describen a las personas tal como son, reales, no esconden. No hay héroes del pueblo de Israel, ¿no? Israel sabía cuando leía estos pasajes qué misericordioso es nuestro Dios. Hasta con nuestros padres, nuestros antepasados que fallaron, Dios mostró su misericordia con ellos. El único verdadero héroe es Jesucristo, no hay otro. Los demás, su confianza en Dios les fue contada como justicia, pero no sus méritos, no había méritos en ellos. Son personas como nosotros, sujetos a las mismas circunstancias, pasiones, y aún los que hemos recibido perdón y salvación, como Agustín compartía esta mañana, tenemos que ir con cuidado con el pecado, con las trampas que hay en nuestro propio corazón, engañoso, ¿no? Y tenemos que avanzar en santificación. Nuestra voluntad y esfuerzo son necesarios, tenemos que esforzarnos, tenemos que poner nuestra voluntad en ello, en ese proceso, aunque todo es por gracia. Todo es por gracia, es algo curioso, ¿no? Un misterio quizá para nosotros. Por gracia significa que se nos ha dado esta oportunidad, esta capacidad, este privilegio de caminar en santidad bajo la gracia de Dios. Pero también Dios cuenta con nosotros. Él pone el querer y el hacer, pero Él no quiere y hace por mí. Yo tengo que querer y hacer, aunque Él lo pone. Pero las dos cosas son verdad, ¿no? Y lo vemos que es así, que es por gracia, por el versículo para mí más sorprendente del pasaje, por eso lo he querido añadir en esta sección, aunque parece que sea de otra, que es el último que hemos leído. Sí, que después de este momento en que Isaac pues hace mal, no hace bien,
pues dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por uno y le bendijo Jehová. Le bendijo. ¿No debería reprenderlo, castigarlo? Dios también castiga y reprende a sus hijos. Pero no deja de bendecir, no deja de bendecir. Dios ama a su pueblo. Dios amaba a Isaac. Porque Isaac era bueno. No, no era bueno. Era necesitado de la gracia de Dios. Sí que Dios, cuando ama a alguien y lo escoge, lo transforma para que esa persona vaya siendo cada vez más como Cristo. Y claro, eso tiene que ser así. Una prueba de vivir bajo la gracia de Dios es que la vida va siendo transformada para ser como la de Cristo. Y Isaac, igual que su padre Abraham, igual que su hijo Jacob, tuvieron que ir creciendo en la santidad. Eso tiene que ser así. Pero eso no modifica ni cambia el amor de Dios, la bendición de Dios sobre nosotros, sobre ellos. A pesar de todo, Él sigue bendiciendo a su iglesia y a sus hijos. A pesar de lo que sea, Él sigue bendiciéndonos. Dios sigue bendiciendo porque es fiel a su palabra. Y Él dijo, estaré contigo y te bendeciré. Si te portas bien, no había condiciones. Estaré contigo y te bendeciré, punto. Y así fue. Dios estuvo con él y lo bendijo. Isaac falló en su parte, sí, pero Dios nunca fallará en su parte. Él si lo ha prometido, lo hará, siempre. Y a veces permitirá pruebas y dificultades, pero serán para nuestro bien. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Eso es cierto, eso no va a fallar. Todo lo que a ti te pasa, si amas a Dios, es por tu bien. Incluso las cosas que te hacen llorar, que te hacen sufrir, es por el bien de tu alma. De tu orgullo no, claro, eso está destinado, enfocado a disminuir, a desaparecer. Pero para nuestra alma, para nuestra vida, para quienes somos, sí, todo ayuda bien, porque Él nos ama, y es su palabra. No por ello debemos conformarnos, ¿no? ni hacer concesiones al pecado. En realidad, la gracia nos impulsa a la santidad. Eso debe ser así. Pero hay una lucha real y debemos esforzarnos y aprender. Sobre todo, aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios. Ese fue el pecado inicial de Isaac. No confiar en Dios. No confío en Dios. Cuando le preguntaron por su mujer, le preguntaron quién es esta mujer. Él dijo, es mi hermana. Mintió. Porque tuvo miedo, él lo dice, lo reconoce después, ¿no? ¿Tenía motivos para sentir miedo? Pues según su punto de vista, sí, claro. Él sintió miedo, él tuvo miedo. Por eso mintió. Humanamente, desde su manera de ver las cosas, pues él pensaba, es que si digo la verdad, a lo mejor querrán quedarse con mi mujer y claro, me matarán a mí para quedarse con ella. Claro, cuando dice que aquellos hombres querrían quedarse con su mujer, probablemente lo real es que el rey Abimelech, ese Abimelech nos suena de que hubo otro rey que también se llamaba igual, que con el que Abraham tuvo también una situación muy parecida. Probablemente, dicen algunos, que podía ser el hijo de Abimelech, que también se llamaba igual, o que Abimelech es un título para referirse al rey de esa zona, ¿no? No sabemos, pero probablemente no eran la misma persona, el Abimelech que habla con Abraham que con este, pero era el rey. Y probablemente Isaac tuvo miedo de que este Abimelech quisiera quedarse con su mujer y lo hiciera matar a él. Pero Isaac se equivocó, por partida doble. Primero, porque por el texto, lo que Abimelech le dice, eso no hubiera pasado. Porque Abimelech dice, ¿cómo me has dicho que era tu hermana? Entonces, claro, a lo mejor alguno del pueblo dice duerme con ella, o sea, tienes relaciones con ella y traes sobre nosotros este pecado. Cuando dice alguno, probablemente según el texto original se refiere a él, que él a lo mejor habría querido pues tomar a esa mujer y habría pecado porque estaba ya casada con Isaac y habría venido pecado o consecuencias del pecado sobre él. Entonces, está claro que Isaac se equivocó en su evaluación de la situación, porque si hubiese dicho es mi hermana, pues el rey habría dicho pues no lo toquéis. Es mi mujer, perdón, no habría pasado lo que Isaac temía. Eso por un lado. Pero por otro y más grave es que Dios le había dicho estaré contigo y te bendeciré.
Y eso no lo tuvo en cuenta Isaac en ese momento. Él pensó, uy, qué miedo. Pero no tenía que haber pensado, no, Dios está conmigo y con mi esposa, con mi familia, nos ha bendecido y nos guardará, está con nosotros. No confío en Dios, se enfocó más en él mismo, ¿no? ¿De quién debía temer Isaac? ¿De los hombres o de Dios? Solo a Dios. Pero temió más a los hombres. Este pasaje tan conocido, ¿no?, donde Jesús enseña sobre este asunto y lo pone de una manera pues muy drástica, ¿no? Dice Jesucristo en Lucas, también es un pasaje que está en Mateo y en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, se dirige no solo a sus discípulos, sino a toda la gente que le escuchaba, no temáis a los que matan el cuerpo, les dice. No tengo que tener miedo de los que pueden matarme. Jesús dice que no. Y después nada más pueden hacer, solo te pueden matar. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Pero para Jesús sí es poca cosa, comparado con lo otro, con otra cosa. Dice, no tengas miedo del que te puede matar y no puede hacer nada más después de matarte. Claro, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada más. Pero Jesús dice, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, que también puede hacerlo, tiene poder de echar en el infierno. Sí, a este os digo temed. Pues claro, eso es mucho peor. Nadie te puede mandar al infierno, pero Dios sí puede hacerlo. Y Dios lo hace. Y eso sí que es temible, mucho más que la muerte, porque es una muerte eterna. Y esto Jesús lo está diciendo. Y dice, esto va en serio, es de verdad, es en serio. Y no es nada comparado con la muerte física, es mucho peor. Pero luego dice, no termina aquí la cosa, ¿no? Jesús continúa en el pasaje diciendo, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? O sea, habla de los pajarillos como algo que tiene un valor muy bajo, muy poquito, ¿no? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dios conoce a todos los pajarillos que hay y los tiene todos en cuenta. Son vidas que Él ha creado. Pues aún los cabellos, dice, de vuestra cabeza están todos contados. No temáis. Les dice, no temáis. Les ha dicho, temed a Dios, pero no temáis. Curioso, ¿no? Pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vosotros delante de Dios tenéis un valor. No temáis. O sea, temed a Dios, pero no temáis. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, que no es un temor de miedo, no es un temor que nos aleja de Dios, es un temor que nos acerca a Dios. Un temor que confía en Dios, que confía en Él por encima de cualquier otra cosa. Que lo que teme es alejarse de Dios, que lo que teme es no confiar en Dios. Entonces, eso es el pecado que cometió Isaac, que no confió en Dios. Él tuvo miedo de los hombres más que el temor reverente que debía tener hacia Dios. Que el Señor nos ayude a temerle con reverencia y a confiar en Él. Y el pecado de Isaac pues, fue falta de fe, incredulidad. En lugar de mirar a Dios y confiar en Él, se miró a sí mismo. Bueno, aquí estoy en una situación, ¿qué me va a sacar de esto? No se acordó. Y esa incredulidad probablemente vino del orgullo, del egocentrismo. Ante una situación que él consideró peligrosa, aquí estoy en peligro, solo pensó en él. Puso en peligro a su esposa para protegerse a sí mismo. Usó a su esposa como escudo humano. Es mi hermana. Si la queréis, ahí está. Pero a mí no me toquéis. Qué vil, ¿no? Qué bajo cayó, ¿no? Cuidado con el orgullo, ¿no? El egocentrismo. Todos tenemos esa tendencia, no sé si os habéis dado cuenta, supongo que sí, ¿no? De considerarnos el centro del mundo. Porque tú eres el único tú que existe, o yo soy el único yo, desde mi punto de vista. Entonces a veces me da la impresión que, bueno, pues que incluso hay gente que cree, ¿sabéis que hay esa teoría de que algunos dicen que solo existe lo que tú ves y donde tú estás? Que ahora mismo, pues el resto de Figueras no existe, porque yo no estoy viéndolo. Qué egocéntrico, ¿no? Esa manera, pero hay gente que piensa así, ¿no? Que la realidad es la que tú estás viviendo y esa es la única realidad que existe, porque es la que tú compruebas y lo demás no existe. Tenemos esa tendencia, ¿no? Eso es exagerado, ¿no? Pero tenemos tendencia a pensar que todo gira alrededor nuestro, pero una vida centrada en uno mismo no puede ir bien. Siempre acabará en decepción.
porque esto no sé, se lo he oído decir a Miguel Núñez, pero no sé si es suya esa frase, pero se lo oí decir una vez que no somos tan buenos como pensamos y somos peores de lo que imaginamos. Y es verdad, tú no eres tan bueno como piensas y eres peor de lo que imaginas realmente. Y yo igual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confiar en el único bueno y justo. No centrarme en mí, sino centrarme en Él, mirarle a Él. No fiarme de mí, pero sí de Él y obedecerle, hacer caso, creer que lo que Él dice es verdad. Y cuidado, esto, claro, aquí hay mucho tema, ¿no?, en este pasaje, pero cuidado esposos con la esposa que Dios nos ha dado. Estamos llamados a amarla, a respetarla, a darnos por ella, sacrificarnos por ella, amarla más que a nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Si somos cristianos ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios y ofrecemos nuestra vida en servicio a nuestras esposas, nuestra familia, la iglesia y a nuestro prójimo, por este orden. También es recíproco para la esposa hacia el esposo, pero hay algo especial, ¿no?, en cuanto a los esposos, como vemos en Efesios y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Así que no nos pongamos a nosotros en primer lugar, sirvamos, vivamos vida de servicio. Jesucristo es un ejemplo clarísimo de alguien que era el mayor, era el maestro, pero Él servía a sus discípulos, Él les lavó los pies a ellos, Él se entregó por ellos, por nosotros. Algunos recordaréis que lo que Isaac hizo no era nuevo, ¿no? Está copiado de su padre. Su padre lo había hecho 2 veces, esto mismo que Isaac hizo, como mínimo que sepamos 2 veces, de hacer pasar a Sara, su esposa, la madre de Isaac, por su hermana, por lo mismo, por miedo a que como era guapa, era bonita, era hermosa, que no quisieran quedársela y para quedársela le mataran a él. Eso pasó antes de que Isaac naciera, pero probablemente Isaac lo sabía, se lo contarían, o seguramente lo sabía. Así que, y esto es algo que ocurre, ¿no? La influencia de los padres sobre los hijos es fuertísima. La parte más influyente de la educación que tú puedas dar a tus hijos es tu vida, es tu ejemplo, es quien tú eres, cómo reaccionas y vives ante las situaciones de la vida. Que el Señor nos ayude a dar una buena herencia a nuestros hijos. Intento no pensar mucho en esto porque no podría continuar, pero es así, es real. Ahora mismo me refiero, porque veo aquí hijas mías y es una responsabilidad, pero es así, ¿no? Yo sé que parte de sus vidas y parte de sus luchas serán las que han aprendido de mí, cosas malas, me refiero, y que ahora luego serán responsables cada uno, ¿no? Cada uno somos responsables delante de Dios. Todos somos hijos, ¿no? Padres no todos, pero hijos o hijas todos somos. Y todos sabemos que cosas que han hecho nuestros padres, buenas y malas, nos han afectado y nos han marcado para toda la vida. Y Dios es misericordioso, y Dios sana y libra y libera de cosas. Y no tenemos por qué seguir en la misma línea de pecado, por supuesto que no. Cosas que hemos aprendido mal, a lo mejor, pues Dios nos muestra el camino excelente de la santidad. Ahora somos llamados a ser como Cristo, no como nadie más, ¿no? También hemos aprendido cosas buenas, buenos ejemplos, pues gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a aprovechar y a honrar a nuestros padres. Pero ahora no tenemos excusa, ¿no? Cada uno somos responsables ante Dios y en Él podemos seguir el llamado de ser santos. Pero está claro que el pecado que cometemos no se queda solo en nosotros. No funciona así, ¿no? La excusa de, bueno, es cosa mía, yo no hago daño a nadie más. No, sí haces daño a todos los que te rodean. Si tú pecas, si tú vives una vida que no está bien delante de Dios, haces daño a los demás, seguro, de una forma u otra, afecta, especialmente a los más cercanos, claro, esposa, hijos, padres, familia, y no solo a eso, sino a otros también, ¿no? Como bien le dijo Abimelech a Isaac, Isaac puso en riesgo a Abimelech,
que ni se conocían, no eran familia, pero lo puso en riesgo. Por el pecado de Isaac, un rey podía haber recibido consecuencias de un pecado que hubiese cometido sin saber que estaba haciendo algo mal. Porque bueno, pues eso, que Abimelech descubrió el engaño de Isaac. Dicen que la mentira tiene patas cortas, ¿no? Sí, es verdad, es muy difícil ser mentiroso, es muy cansado, ¿no? Ser mentiroso. Además es pecado, de los que más la Biblia condena o menciona como cuidado con la mentira, porque Dios es Dios de verdad. Por lo visto lo que pasó aquí parece ser que es que después de muchos días, lo dice así el texto, ¿no? Sucedió en el versículo 8 que después que él, Isaac, estuvo allí muchos días, parece como que el hombre ya ni se acordaba de lo que había mentido, de su mentira y de su propio engaño. Y tuvo relaciones con su esposa en un lugar donde podía ser visto, y fue así. En el versículo 8, pues Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Es un eufemismo, una manera de decirlo suave, que los vio teniendo relaciones. Serían vecinos, no sé cómo sería la situación física, pero él se descuidó. Pensó, bueno, aquí todo está bien, estamos tranquilos, y ya no, ni se preocupó, a lo mejor ni se acordaría, y fue pillado. Abimelech lo vio y dijo, este hombre, ¿qué hace con su hermana? No, no es su hermana, no es su hermana, me ha engañado, me ha mentido. Y Abimelech lo hace llamar, tráeme a este muchacho. Y habla con él. Y es un momento de vergüenza. Claro, es vergonzoso. Y además sabiendo que Isaac era un hombre temeroso de Dios. Eso debió ser humillante. Así debía ser humillante. Eso es lo correcto, que fuese humillante. Porque Abimelech parece más justo y temeroso que Isaac. Mira, si miramos el versículo 9, dice, llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocar a este hombre o su mujer, de cierto morirá. Parece que aquí el justo es Abimelech, ¿no? Pues es un hombre más recto, más piadoso casi que Isaac, cuando debería ser al revés. Es una actitud sorprendente, ¿no? Era un hombre que sabía, por su padre seguramente, si el otro Abimelech era su padre, que Isaac, igual que Abraham, vivían bajo la gracia de Dios. Lo sabían, habían visto cosas, sabían que había un Dios real que les protegía y les guardaba. Sabían que Dios estaba con esa familia y eso lo respetaban. Quizá a veces nos sorprendería saber el respeto que produce en otros el hecho de saber que nosotros confiamos en Dios. Sí, hay los que rechazan, los que se burlan, los que se reirán de ti porque eres cristiano, pero hay otros que nos sorprendería a lo mejor saber que no, que les respetan. No tanto a nosotros, sino lo que ven, la confianza que ven en nosotros. Que dicen, bueno, confía en su Dios, confía en su Dios. Igual que Abimelech sabía que estos confían en un Dios que les guarda, que está con ellos. Jesús también fue menospreciado, y lo seremos, y Él nos avisó de esto. Pero otros escucharon, otros fueron impresionados, impactados por la vida de Cristo, transformados, como hemos sido nosotros. Y a través de nosotros Dios puede tocar a otros. Están los que aprecian algo más grande y que se dan cuenta que en ti hay algo más grande que tú. Una confianza que no puede ser algo que te hayas inventado. Y están los que Dios está atrayendo a sí mismo, los que Dios está tocando, quebrantando sus corazones y que ha puesto alrededor nuestro. No sabemos quiénes son, pero Dios está edificando su iglesia y usando a su iglesia para eso. Así que no nos dé temor ser genuinos y dar testimonio de la fe que hemos recibido. La hemos recibido y tenemos que ser valientes y dar buen testimonio. Isaac había hecho mal y había dado mal testimonio, pero cuando es confrontado por Abimelech, pues actúa correctamente, hace lo que tiene que hacer, no se justifica. No dice, bueno, es que, no pone es que es. Dice la verdad, tal cual.
tuve miedo. Sí, es verdad, tienes razón, te he engañado. Y te engañé porque tuve miedo. Lo dice tal cual. Y esa es la actitud correcta, pues queda ante Abimelech como un hombre débil y miedoso. Pero eso no cambia el respeto que Abimelech tiene por ese hombre. Dice, no, a este no lo toquéis, ni a su mujer ni a él. Curioso, ¿no? Porque Abimelech se daba cuenta que no es Isaac, es el Dios de Isaac. Eso es lo que cuenta, lo que marca la diferencia en este hombre. No es él, es su Dios. Y eso es lo que somos llamados a ser, testimonios, testigos de un Dios real, más grande que nosotros. No que nosotros somos mejores, no somos mejores. Él es mejor. Y Él nos ayuda a mostrar esa gracia, esa santidad que viene de Él y afecta a nuestras vidas. Así que pues eso confirma a Abimelech que el mérito y el poder no estaba en Isaac, sino en el Dios de Isaac. A Isaac no había por qué temerlo, pero al Dios de Isaac sí. Ni el mérito ni el poder está en nosotros, está en nuestro Dios. Esto es lo que debemos reflejar como cristianos. Ahí no cabe ni orgullo ni pretensiones, solo humildad y confianza. Así que examinémonos a nosotros mismos y no cedamos al pecado. En Isaac la incredulidad llevó al temor, el egoísmo y el orgullo al menosprecio hacia su esposa, hacia su prójimo, al mal testimonio, y no le afectó solo a él, sino a todos los que le rodeaban. El pecado es como la levadura, ¿no? Nos enseña el Nuevo Testamento, se extiende, bueno, y el Antiguo Testamento, aún más. Y hay que cortarlo cuanto antes, porque la levadura, es, como dijo Jesús, un poquito de levadura leuda toda la masa. Eso se multiplica y se extiende. Y si vivimos bajo la gracia especial de Dios, podemos y debemos hacerlo, cortar con el pecado, no alimentar la carne, sino el espíritu. Isaac, como sabéis, es en muchos sentidos, alguno mencionaba al principio, un tipo de Jesucristo, es decir, alguien que vivió una vida en cuya vida hay aspectos que apuntan a lo que vivió Jesús y quién es Jesús. Isaac era el hijo de la promesa, el que fue ofrecido en sacrificio, aunque claro, como todos los tipos o ejemplos, solo apunta a Jesús de forma imperfecta o parcial, ¿no? A aquel que es el verdadero varón santo y perfecto. Y en este pasaje, como vemos en muchos de los tipos o personas en la Biblia que apuntan a Jesús, pues Isaac falla en lo que Jesús cumple, ¿no? Pues apunta de forma contraria a quién es Jesús. Sabéis que en el Nuevo Testamento Jesús es llamado el esposo, el novio de la iglesia. Él mismo hace esa comparación, ¿no? Cuando le preguntan, ¿y tus discípulos por qué no ayunan como los discípulos de Juan? Jesús les dice en Mateo 9:15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Refiriéndose a él. Luego les dice, ya llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán, pero ahora está el esposo con ellos y se compara a él como si él fuese un esposo, ¿no? Y el pensamiento que tuvo Isaac y que le llevó a mentir, pues Jesús lo tuvo, pero en una dirección opuesta, ¿no? Si miráis, bueno, otra vez el versículo 9, cuando Abimelech le pregunta y le dice, he aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió porque dije, seguramente como que pensó, ¿no? Quizá no lo dijo en voz alta, pero es un pensamiento, a lo mejor sí lo dijo, esto, ¿no? Quizá moriré por causa de ella. O sea que él buscó protegerse arriesgando la vida de su mujer. Pero Jesús, en un sentido, pues quita la primera palabra de esa frase, ¿no? Y en lugar de quizá moriré por causa de ella, Jesús dice, moriré por causa de ella. Moriré por causa de ella. No es quizá, es moriré. Esa fue la decisión de Jesús. Eso es el Evangelio. Jesucristo, el esposo perfecto, dio su vida en la cruz como pago por el pecado de su esposa, la iglesia. Él no dijo quizá moriré por causa de ella temiendo, no, dijo moriré por causa de ella, entregaré mi vida por causa de ella.
por la Iglesia, por su esposa, es decir, por todos aquellos que han sido llamados al arrepentimiento y la fe en ese Salvador. Todos los que viven bajo esa gracia especial. Por eso dice Pablo cuando enseña y habla de los matrimonios en Efesios, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia. Maridos, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Moriré por ella. Se entregó por ella. Así fue. Así lo hizo Jesús. Todos vivimos bajo esa gracia común, que es el favor de Dios, que permite que estemos ahora pues respirando aire, que entra en nuestros pulmones, el corazón no está funcionando, circula la sangre por nuestras venas, vemos, bueno, ahora no lo ves, yo veo un poco el sol ahí fuera, hace un día espléndido, podemos disfrutar de cosas preciosas que Dios ha creado. Eso es la gracia común. El pecado que cometemos nosotros y otras personas, Dios retiene de alguna forma las consecuencias de eso. Podría ser mucho peor de lo que es. El mundo no está bien, está claro. El pecado hace estragos, pero la gracia común restringe esa depravación total que nos muestra la Biblia, porque Dios tiene paciencia y espera que todos los que tengan camino de arrepentimiento vengan. Pero eso no salva, la gracia común no salva. La salvación viene a través de una gracia especial que Dios tiene para aquellos que Él toca en su corazón. Y cuando trae esa convicción de pecado, que tú te das cuenta, pues yo soy peor de lo que pensaba. Es verdad, necesito un Salvador, mi pecado es demasiado grande, no puedo presentarme ante Dios así como así. Si me muero, no tengo ninguna seguridad, ninguna garantía de salvación, porque mis méritos me condenan. Cuando Dios te da eso y además te da la claridad de que, pues sí, es verdad, Jesucristo murió en la cruz y lo hizo por un propósito, para salvarme, para morir por mis pecados. Eso es la gracia especial aplicada, ¿no?, a nuestro corazón. Así que si oyes hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete y cree. Y si vives bajo su gracia especial, confía en Él, sigue la santidad, vive una vida de servicio como Jesús y que tu vida sea un testimonio de esa gracia. Amén. Isaac dijo: quizá moriré por causa de ella. Así somos nosotros, ¿no?, buscando librarnos, salvarnos, pero Jesús murió por nosotros. Ahora nosotros debemos vivir para Él, por Él y para Él, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas y confiando en Él, aprendiendo a confiar en Él. Amén. Amén. Pues vamos a pedirle que nos ayude y nos guíe en estos días. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por estos textos que nos recuerdan una y otra vez tu misericordia, tu gracia y también nuestra responsabilidad de responder adecuadamente al llamado que tú haces a cada uno de nosotros. Señor, tú nos conoces y sabes lo que necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor, trayendo claridad, discernimiento a nuestras mentes para que podamos examinar nuestro corazón honestamente, Señor, y pedirte perdón por las cosas en las que estamos pecando, Señor, ponerlo todo en tus manos y pedirte ayuda, Señor, para que podamos confiar en ti, Señor, no centrarnos en nosotros mismos, no ser orgullosos, Señor, líbranos, quebrántanos y ayúdanos a amar como tú nos has amado, amarte a ti, Señor, y amar a cada uno, a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras familias, allí en las situaciones donde nos encontremos, a poder ser como tú, Señor, como tu Hijo Jesucristo, a poder ofrecer nuestra vida en servicio a ti y a los demás, Señor, para que podamos darte la gloria. Oh, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que sea tu voluntad. Ayúdanos en estas semanas, Señor, a poder buscarte, buscar tu voluntad, obedecerte, Señor, y confiar más en ti que en nuestra propia opinión o pensamientos, y que tú nos ayudes a que nuestros pensamientos sean moldeados por tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.